Bueno, pues vamos a retomar después de este cafecito para tomar fuerzas. Vamos a continuar con la siguiente presentación. En este caso vamos a hablar, ¿no? Vamos a tener una doble perspectiva. Hemos estado hablando estos 2 días de IA, de cómo podemos implementarla en las universidades, hemos visto diferentes enfoques. Y en esta ocasión vamos a ver, pues vamos a centrarnos un poco más en la perspectiva, digamos, de la educación, ¿no? La parte docente y la parte de los estudiantes. Entonces, en este caso vamos a empezar por el enfoque de los docentes y bueno, contamos para ello con Miquel Àngel Prats, que es maestro, psicopedagogo y doctor en pedagogía por la Universidad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es profesor titular de Tecnología Educativa e investigador responsable de la línea EduTIC del Grupo de Investigación Consolidados SITIC, Pedagogía, Sociedad, Innovación y TIC de la Facultad de Pedagogía, Ciencias de la Educación y del Deporte de la universidad previamente mencionada. Es también asesor pedagógico del Centro de Tecnología Situarte, colaborador del proyecto Edu21 y de infonomia.com. Así que cuando quieras, Miquel Àngel, tienes la palabra. Muchas gracias. Y como dice el filósofo cordobés Séneca, nunca serás agradecido si no lo haces desde el inicio. Voy a tener 20 minutos y quiero ir lo más rápido posible para explicaros lo que en el fondo quiero compartir con vosotros, que es un relato. Es un relato. Lo que vais a ver a continuación es la presentación que hemos estado realizando y estamos realizando con los profesores de las diferentes facultades de nuestra universidad, ¿de acuerdo? Porque a tenor un poco de los resultados, el nivel de competencia digital docente de los profesores universitarios es muy baja. Es la magnitud un poco de la tragedia. Dejadme que lo diga de esta forma. ¿De acuerdo? Porque también tenemos que ponerlo encima de la mesa. Tendremos que tratar también el tema de la competencia digital docente de nuestros compañeros, de los profesores universitarios. Hemos tratado la competencia digital docente de la ciudadanía, hemos tratado la competencia digital docente de los profesores, maestros, pero hay un tema que aún no se ha tratado y que tenemos que tratarlo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La primera reunión que empecé este curso el 9 de septiembre fue a raíz de esta presentación que la realizamos el 1 de febrero de 2022. ¿De acuerdo? El decano de mi facultad me pidió que explicara a todo el claustro exactamente qué era esto de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Yo tuve la suerte, en este caso, de poder probar ChatGPT mucho antes de que hace un año, en este caso, pues saliera. Y esto, bueno, pues me dio una cierta capacidad competitiva para poder hacerte un poco a la idea de lo que tendría que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vais a ver es cómo hemos tratado el tema de la inteligencia artificial con profesores, porque de entrada hay una gran resistencia. Y cuando digo que hay una gran resistencia, hay un gran temor a tenerla que usar para empezar con ellos mismos y en segundo lugar para tenerla que utilizar en este caso con sus propios alumnos, porque los alumnos ya la están utilizando. Nuestros alumnos universitarios ya la están utilizando y la están utilizando mal. De entrada la están utilizando quizás con muy poco criterio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como os decía, hay algunas cuestiones que me parecía interesante compartir con vosotros. ¿Cuál es el relato? El relato es el siguiente, fijaos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, primero, empezar con una conferencia base que toca cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos. Es una conferencia que también la dejamos con esta presentación, que además yo la he dado a la organización para que la podáis tener, porque está repleta de recursos, está repleta de los documentos de la UNESCO que han salido publicados recientemente y que tienen mucho que ver sobre el uso de la IA generativa, porque también se confunde, de la IA generativa en la educación superior.
¿de acuerdo? Por lo tanto, en primer lugar, lo que era necesario, sobre todo, es trabajar con nuestros profesores para que puedan entender un poco en qué momento y en qué contexto se encuentran. Y para poder entender esto, la primera cuestión que trabajamos es que, lógicamente no les prohibimos que la utilicen, pero sí que se protejan. Y cuando les decimos que se protejan, les decimos que se creen una cuenta de correo alternativa para utilizar cada uno de los recursos que veréis a continuación. ¿Por qué? Porque buena parte de estos recursos que vamos a utilizar con inteligencia artificial generativa van a alimentar la bestia. Y por lo tanto es interesante que sepan que no tengan que poner ningún tipo de documento, en este caso, comprometer documentos que tengan en su Drive o en su OneDrive, etcétera, al alcance de cualquier tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera prevención es que se creen una cuenta de correo alternativa. La segunda es empezar a trabajar con ChatGPT. Antes he oído durante todas las conferencias ver algunos casos. Nosotros, si me da tiempo, os voy a enseñar algunos GPTs que hemos creado también ya con ChatGPT, que es la nueva versión, incluso que pueden ayudar, en este caso, a cuestiones administrativas. Por ejemplo, hemos creado uno que lo que hace es consultar la normativa académica, tenemos el documento de normativa académica, y lo que hace es que no se vaya a Internet, que no se invente nada, que solo consulte la normativa académica. Y es un chatbot que lo que hace única y exclusivamente es contestar muchas de las preguntas que en estos momentos los alumnos constantemente están preguntando sobre normativa académica, y lo estamos haciendo con un GPT. ¿De acuerdo? Lo digo como ejemplo de un uso, en este caso, de lo que sería un chatbot. En este caso tenemos ChatGPT Nación. Nos interesa que también puedan ver exactamente cómo y de qué manera se utiliza, en este caso, una inteligencia artificial generativa. Les explicamos que no solo existe ChatGPT, porque parece ser que la inteligencia artificial ahora se basa en ChatGPT, sino que existe Bing, que existe OpenAssistant, que existe BART, etc. Que vean que existen otros asistentes de este tipo, porque lógicamente los alumnos los están utilizando. Y tenemos una posibilidad, ya os decía, mi discurso va más en el ámbito pedagógico que no en el tecnológico. Y por lo tanto hay una ventana de posibilidades muy interesante que tiene que ver con el prompting, con el arte de hacer preguntas. ¿De acuerdo? Otro apartado, como os decía, que lo que hacemos es trabajar otros recursos que utilizan inteligencia artificial, y ahí lo dividimos en dos grandes apartados. Uno, para todo lo que sería docencia, y didáctica docente, sería gestión, docencia y investigación. Después lo veréis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos hemos dedicado también a trabajar, en este caso, con los recursos de biblioteca, para crear, en este caso, una serie de talleres con los propios profesores para que puedan conocer una serie de herramientas fiables para poder trabajar en trabajos final de grado y trabajos final de máster. Porque esto ha impactado, como os decía, en qué tipo de trabajos de final de grado y final de máster tenemos ya que pedir. Como os decía, el 9 de septiembre, la primera reunión que tenía de curso ya era para poder exactamente, a raíz de esta presentación, ver cómo replanteábamos el tipo de encargo que se hacía con los trabajos finales de grado y trabajos finales de máster. Y esto ha pedido, un ejemplo, que quizás, lógicamente, lo que hacemos es pedirle más importancia a la presentación oral, a la exposición oral y, sobre todo, también al proceso, darle más importancia al proceso que van a estar realizando los alumnos, en este caso, a lo largo de todo el curso cuando están realizando el trabajo final de grado. Y que den razón, si utilizan las herramientas de inteligencia artificial, que den razón de cada una de ellas. Cuando digo que den razón, que nos expliquen exactamente cómo las han utilizado y qué herramientas, en este caso, han utilizado. Fijaos, y unas últimas ideas que son estas herramientas o algunos documentos que nos parecía interesante, en este caso, también compartir con vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces,
Vale. Cuando digo estas previas para contextualizar, como antes ha explicado Nuria, pues les explicamos lo que ha explicado en esta primera parte Nuria, ¿no? Es decir, lo que sería la cuarta revolución industrial, qué tipos de inteligencias artificiales existen, exactamente qué es el machine learning, el deep learning, que se vayan familiarizando con cada una de estas palabras, porque es interesante que también vayan sensibilizándose alrededor de todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Que dejen de decirle IA a todo, por lo tanto, una cuestión es todo lo que sería proceso del lenguaje natural, modelos de lenguaje, modelos de difusión, etc. Hacemos historia de la IA, al menos que vean que los profesores que entiendan que esto no ha sido un bullet, es decir, que ha sido una seta que ha empezado a nacer ahí, sino que esto lleva mucho tiempo ya trabajándose. Y, sobre todo y en el fondo, que entiendan también que estamos tratando con algoritmos, con matemática, con estadística y con grandes empresas tecnológicas que tienen grandes intereses comerciales sobre nuestros datos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Esta es una primera parte que nos interesaba también compartir con vosotros. La segunda tiene que ver con el ChatGPT en acción. Como podéis ver, se les enseña a cada uno de los asistentes existentes, se les explica que ChatGPT existe la versión de pago a nivel de las extensiones para que puedan ver que permite, en este caso, hacerlo un poco más potente. Hace poco estaba en funcionamiento Open Assistant, ahora ya ha cerrado, y existe la versión de BART, que en versión gratuita no se puede utilizar, pero sí en las versiones, en este caso, educativas, si se activa y el administrador da derecho a ello, ¿de acuerdo? A partir de ahí trabajamos lo del prompting, el arte de hacer preguntas, y sobre todo les damos ya una guía rápida para docentes sobre ChatGPT. Esta guía es una guía que se utiliza de manera amplia, está compartida en la comunidad y ya existen prompts que están muy trabajados para realizar rúbricas, para trabajar de manera gestión docente, crear materiales. Entonces, hacemos una primera recomendación. El uso de estas herramientas te generan el primer borrador. Es el punto inicial de partida, no el de salida. Esto es muy importante recalcarlo, sobre todo a los profesores. Es decir, de no tener nada a tener un primer borrador hay mucho. De no tener nada a tener un primer borrador hay mucho. Y esto es importante recalcarlo. Una. Y dos, el uso de estas herramientas, al menos es lo que defendemos, es muy importante tener presente que no vamos a dudar ni un gramo en utilizarlas si me pueden sacar de tareas burocráticas que en nuestro ámbito educativo tenemos y muchas, para de invertir el tiempo en atención personal a los alumnos. Por lo tanto, yo como coordinador de un máster, si puedo utilizarlas, las voy a utilizar para que me haga los calendarios y los horarios, y no voy a dudar ni un minuto. Y voy a tener el primer borrador. También lo voy a tener presente. Pero porque quiero invertir mi tiempo en la atención personal, en este caso, con mis alumnos. Ahí tenéis, como os digo, una primera aportación interesante de documento para compartirlo con los profesores. Alguna otra cuestión muy interesante que también la hacemos es que tiene que ver con cuidado con utilizar ChatGPT o otros asistentes, en este caso de chatbots, para aquellos usuarios que no tienen conocimientos previos. Si no tienes conocimientos previos, cuidado. Y cuando digo cuidado, significa que vas vendido, completamente vendido. Por lo tanto, será necesario primero, en este caso, abordar, lógicamente, y dar unas nociones para poder utilizar cualquier asistente chatbot. Aquí les damos un ejemplo de lo que sería la anatomía de lo que sería un prompt. Un prompt no es hazme un resumen, sino cómo tienes que hablar y cómo tienes que dialogar con una inteligencia artificial. Y después de esta conferencia lo que hacemos son talleres con cada uno de los grupos de profesores para que se familiarizan, pierdan el miedo para empezar a dialogar con las inteligencias artificiales. Porque muchos de ellos tienen mucho miedo, aún no han entrado.
aún no han entrado. Y por lo tanto, tienen que explorar exactamente cómo se hace. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que sería la anatomía, de un prompt. ¿De acuerdo? Os pongo algunas imágenes interesantes para que también puedan ver que lo que realiza, en este caso, ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificial generativa con imágenes, pues no es precisa, tiene sus sesgos, como podéis ver, tanto las chicas como en este caso el salmón. Bueno, pues las chicas tienen más dedos de lo normal y más dientes. La inteligencia artificial aún tiene diferentes dificultades para generar, en este caso, estas cuestiones. Y como hablamos de patrones y de machine learning, claro, si buscáis imágenes, en este caso de salmones, Google, si buscáis en Google imágenes, veréis que cuando le ponéis salmón, la mayoría de imágenes que hay de salmón es esta imagen. Entonces, si tú le dices un salmón saltando por el río, lógicamente sale esta imagen tan inquietante que podéis ver ahí. Muy bien. Otros recursos que utilizan inteligencia artificial. Esto es lo que les damos en este caso a los profesores, que son herramientas de IA para la investigación académica y lo que hemos trabajado junto con la biblioteca. Al menos este año hemos trabajado en este cuadrante de aquí, en el marco de investigación. Es decir, direcciones que nos permiten, tanto a los profesores como a los alumnos, que puedan empezar a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial que les permiten hacer una primera exploración del marco teórico. ¿De acuerdo? Pero que den razón de ello. ¿De acuerdo? Y hemos creado un circuito a la hora de trabajar y consultar, lógicamente, bases de datos documentales. En segundo lugar, trabajamos cada una de estas direcciones que están clasificadas, como podéis ver, y que podéis, en este caso, pues, aprovechar. Y por último, hacemos unas últimas reflexiones, ¿no? En primer lugar, les damos el mensaje que en estos momentos tenemos tres grandes tensiones. Tres grandes tensiones. No sé vosotros, pero al menos nosotros ahí en Cataluña tenemos la primera gran tensión que nos pone y nos interpela el rol docente. Y el rol docente tiene que ver con revitalizar y resignificar la presencia. Después de una pandemia y después de lo que ha sido absolutamente todo el tema del impacto de la IA, os aseguro que buena parte de los alumnos quizás se van a plantear el hecho de decir, bueno, ¿por qué tengo que venir a la universidad? Por lo tanto, sin que tengamos que montar un circo y manteniendo el rigor, tendremos que pensar de qué forma podremos, en este caso, como os digo, resignificar y revitalizar nuestro acto docente presencial. En segundo lugar, qué impacto va a tener y en tercer aspecto, los aspectos más éticos y de equidad digital. Ahí les damos dos documentos para que también puedan consultar. Uno de ellos realmente muy interesante, que es el Consenso de Beijing, hecho en el 2019, antes de la pandemia, en el que el articulado número 12, dice al final, tener presente que los docentes no pueden ser desplazados por las máquinas y velar porque sus derechos y condiciones de trabajo estén protegidos. Yo no me considero paranoico, os lo aseguro, pero si en el 2019 la UNESCO, antes de la pandemia, ya advertía de estas cuestiones, es que ya se sabía del impacto que esto podía llegar a tener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al tanto de estas cuestiones, ¿no? Una cuestión que también nos interesa es trabajar, como os decía antes, el footprint, ¿no?, de carbono, es decir, el impacto de carbono que supone y, por lo tanto, por qué valdrá la pena utilizar o no la inteligencia artificial en según qué momentos, en este caso, en nuestra docencia, ¿no? Y, por lo tanto, ver exactamente cada uno de los elementos que tienen que ver con el apartado más de ética. Y a partir de allí les damos una serie, en este caso, de documentos que han salido de la UNESCO y de la Unión Europea sobre directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial y los datos en la educación y formación para los educadores. Son documentos que trabajamos en el claustro,
son documentos que son necesarios para trabajar lógicamente en cada una de las carreras y los grados y que ayudan a sensibilizar alrededor de todas estas cuestiones. Igual como vengo en este caso de la rama de educación infantil y primaria y de los estudios de pedagogía y de educación, lógicamente, como comprenderéis, me interesa también ver de qué forma podemos trabajar los currículums de infantil, en preescolar, primaria y secundaria. De la misma manera, cómo se puede utilizar ChatGPT en la educación superior. Hay un documento de la UNESCO que nos da pistas. De la misma forma, este documento también que permite hacer un manual muy extenso para profesores también en la educación superior, vale la pena también compartirlo. De hecho, lo que hemos hecho ha sido crear un repositorio con cada uno de estos documentos en la universidad para que los profesores puedan estar al día de cada una de estas publicaciones, ¿de acuerdo? Y para la investigación, y en este caso también se ha creado, hay un documento de la UNESCO en el que hay una serie de herramientas que te permiten también sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial generativa, están probadas, están testeadas por la UNESCO y que hay un manual también para estas cuestiones, ¿no? Os he puesto el código kanji, en este caso también de los japoneses. Los japoneses cuando hablan de crisis hablan de ideogramas y siempre ponen dos conceptos, ¿no? Oportunidad y peligro. Pues bueno, yo creo que estamos así, en oportunidad y peligro, que vienen una gran oportunidad, pero también un gran peligro, en algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra tarea, en este caso docente, ¿no? El efecto de ChatGPT, las universidades cambian sus métodos de enseñanza, ya lo decía el New York Times. Les damos también una serie de libros en los que, en este caso, son interesantes para que también puedan sensibilizarse alrededor de estas cuestiones de inteligencia artificial. Hay una colección, hemos creado también un apartado en el que van saliendo, en este caso, pues, novedades para que puedan ir viendo. Decirles que el cambio es la única constante y esto es cosecha propia, ¿no? Decirles que utilizar la tecnología en la educación es cuestión de 8 T's, ¿no? Bueno, ahora ya me están saliendo más, pero en cualquier caso de tener claros los objetivos, una cuestión de confianza, una cuestión que tiene que ver con tiempo de entrenamiento, sobre todo también transparencia, trabajo en equipo y de pensar juntos. Esto lo que obliga es a interpelar, vuelvo a repetir, el rol docente, ¿de acuerdo? Y hasta aquí, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miquel Ángel. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que os surja en relación con esta presentación? Yo creo que son muchas, ¿no?, las universidades que hemos estado trabajando también un poco en esta línea más de formación a los profesores, pero realmente creo que tenemos que seguir trabajando en ello de forma activa. Jorge. Hola. Está encendido ya. Bueno, Jorge Gómez, otra vez, Universidad Complutense. Primero, una idea. Yo creo que sería muy interesante, como has dicho, que cada universidad, como estamos haciendo nuestras directivas, vamos a decir manifiestos, aportaciones, posición institucional, estaría bien tener un repositorio, una lista, ¿no?, de lo que está haciendo para aprender y compararnos, ¿no? Entonces, me ha gustado la presentación que has hecho y yo quería lanzar, no sé si abro el bote de los truenos, ¿no?, pero nosotros cuando hacemos en la Complutense la postura o trasladamos la postura institucional, empezamos con decir cosas que no van a cambiar, ¿no? Y hay una cosa que no va a cambiar, que es que el profesor sigue siendo central en el proceso de aprendizaje. Esto no va a cambiar. Es una nueva herramienta hasta la que tenemos y en este proceso de aprendizaje y en este nuevo rol del profesor, que sigue siendo el que garantiza que los resultados de aprendizaje se adquieren, hay una cosa que yo veo peligrosa y que me parece que falta en las presentaciones cuando se empieza a hablar de estas herramientas generativas, es ¿quién es la fuente de autoridad? Tener una conversación con un ChatGPT, como esta que has comentado, preguntarle cosas, ahora eres esta persona y me vas a lanzar preguntas y yo te respondo. Yo creo que es un mensaje incompleto, un enfoque incompleto si no se respalda
con el mensaje claro institucional que la fuente de autoridad sigue siendo el profesor, quiere decir, en última instancia el que dictamina si ese conocimiento adquirido es el bueno, ¿no? el que está de acuerdo con los planes de estudio, y luego la bibliografía que ponemos en la asignatura. Son las fuentes de referencia que al final indica al estudiante si lo que le ha dicho el ChatGPT es correcto. Entonces, a mí me parece que cuando presentamos estos diálogos, estos ejercicios de autoaprendizaje, que hay bastante que hablar sobre eso, yo creo que hay que meter siempre la apostilla. Y ojo, puede haber alucinaciones, puede haber cosas que no te digan bien y que no estén bien, y por eso hace falta el espíritu crítico. Y el referente, la fuente de autoridad, profesor y bibliografía. Yo creo que con eso el marco en el que nos movemos es mucho más seguro, mucho más razonable, y se pierde el miedo, porque lo único que está diciendo, oye, mira, si te va a ahorrar trabajo, en vez de estar explicándole estas cosas, el estudiante se enfrenta a la máquina, aprende cosas, y tú decides si los elementos que ha aprendido son los adecuados, igual que antes. No ha cambiado en ese punto la situación, tú sigues dando tu clase, lo único que hay un refuerzo del aprendizaje. Pero yo creo que es importante insistir en esto. Fuente de autoridad sigue siendo el profesor y la bibliografía, no lo que te dice ChatGPT. Sí, por descontado, por descontado. Quizás por la rapidez no he insistido en lo suficiente. Para nosotros lo que es muy importante es la atención personal. Y cuando digo la atención personal, significa que buena parte de estas herramientas, como decía anteriormente, quizás nosotros lo que hacemos es recalcar más que lo que hacen así es un primer esbozo. Por lo tanto, no fiarnos exactamente de los sesgos que tienen, porque tienen muchos sesgos, ¿vale? Y lógicamente está claro, es decir, la autoridad la tiene el profesor y lógicamente la bibliografía, y no solo eso, ¿no? Sino que además el trabajo en equipo, y aún te diría más, lo que les pedimos también es que antes de que bajen, y cuando digo que antes de que bajen a clase, utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, les pedimos que se pongan de acuerdo. Porque lo que no puede ser es el Far West digital que estamos teniendo en estos momentos. Y cuando digo el Far West digital significa que no exista un momento o un espacio para poder compartir exactamente cómo y de qué manera vamos a compartir cada una de estas herramientas desde cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en nuestro caso, bienvenido ha sido el ChatGPT porque ha vuelto a poner otra vez el centro de control en los profesores y en ver exactamente qué es lo que vamos a pedir en el trabajo final de grado, en el trabajo final de máster. Ha vuelto a interpelar otra vez la figura de lo que vamos a encargar y ha puesto en el centro qué es lo más importante. Y cuando digo qué es lo más importante, nos ha hecho otra vez poder tener la oportunidad de hablar, de conversar y de compartir exactamente qué es lo que queremos. Porque si lo que queremos va a ser un trabajo que te lo están, ya hay herramientas que ya te lo elaboran directamente, pues vamos a tener un problema. Pero si lo que yo quiero es que los alumnos, como bien decías, trabajen el pensamiento crítico, me interesa mucho más que den razón del por qué han utilizado estas herramientas. Y no solo eso, sino también de que sean capaces de comunicarse con una cierta fluidez, que este es otro de los grandes temas que tenemos, al menos en la universidad. Esto por una parte. Pero antes, lo previo, es que los profesores pierdan el miedo. Y yo creo que en estos momentos, al menos, vuelvo a repetir, en nuestra universidad estamos en esta fase. Tenemos a muchos profesores, como os decía en el inicio, que su nivel de competencia digital docente no es para tirar cohetes. Una. Y dos, y esto lo tenemos que poner encima de la mesa, porque los que estáis aquí tenéis un buen nivel de competencia digital. Pero la tropa no sigue. Y cuando le hablas de según qué tipos de conocimientos y conceptos, no sigue. Y por lo tanto tendremos que hacer grandes esfuerzos en formación, en sensibilización y en talleres, primero para que pierdan el miedo y en segundo lugar para que comprendan exactamente que nos encontramos en otra pantalla completamente diferente. En otra. En el que probablemente el profesor es muy importante, en el que probablemente, en este caso, las fuentes bibliográficas también lo van a ser, pero cuidado que existe una serie de herramientas que están siendo muy importantes y que trabajan como copiloto
como copiloto. Y por lo tanto esto va a ser realmente interesante. En este proceso al menos nosotros estamos, ¿no? en ir trabajando con ellos, ¿no? Y poco a poco, al menos es poco a poco. No sé. ¿Alguna otra idea? Sí, Emiliano. Hola, Miquel Ángel. Leire Nuere, de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, coincidimos trabajando en el híbrido. Me gustaría preguntarte sobre el resignificar la presencialidad, porque es algo que les trasladamos a los profesores, pero ellos están en cuándo Turnitin va a volver a enganchar los trabajos de los alumnos, con lo cual están esperando simplemente a que eso suceda. Y si no sucede, entonces sí empezarán a plantearse, ¿no?, este cambio de la evaluación, que para mí va a ser que lo va a transformar absolutamente todo, pero no están, o sea, creo que están pasando cosas muy rápidas. Las competencias digitales, las metodologías activas, el profesor no está siendo capaz de asimilar todo. Entonces, me gustaría saber cómo tú ves que les podemos trasladar, ¿no?, qué significa todo esto de tal manera que les resulte digerible y accionable, porque si no, se van, como tú dices, al miedo, y al miedo es volver al pasado y dime cómo Turnitin, cuándo Turnitin tiene previsto que lanzar el que, ¿no? O sea, yo sé que hay universidades que están abandonando Turnitin, nosotros nos lo estamos planteando, pero no queremos hacerlo hasta que realmente se demuestre que Turnitin no va a ser capaz de captar, ¿no?, más trabajos. ¿Cómo ves tú esto? Vale, es un debate, es un gran debate, entre otras cosas porque ya empezamos diciendo muchas veces que los claustros de profesores, cuando les empiezas a hablar de inteligencia artificial, algunos de ellos están preguntándose ya, bueno, pero yo quiero que me responda si esto se puede detectar o no. Es decir, cuando tú entras en la sala explicando cuestiones de inteligencia artificial, tienes marcos mentales de profesores diciendo, bueno, pero ¿cuándo va a explicar lo del plagio? ¿Cuándo? Y levanta la mano uno y dice, ¿pero esto se puede detectar o no? A ver, ¿GPT-0 me lo va a detectar o no? Y entonces les tienes que decir, bueno, pues no te lo va a detectar, a no ser que tengas un alumno que sea tan cateto que te coja y te copie el texto directamente de ChatGPT o de cualquier otro bot en el que te pone, sí, claro, aquí tienes el texto, que incluso te lo copia directamente en el propio documento. Que esto ya hemos tenido también algunos de ellos, Le dices, hombre, esto lo acabas de copiar. No, yo no lo he copiado. ¿Que no? No. Y pone, y sí, claro, ahora te... Flagrante, vale. Hay inteligencias artificiales como Killbot, por ejemplo, que se dedica única y exclusivamente a maquillar lo que hace otra inteligencia artificial. Y esto es importante también enseñarles a los profesores que no se puede poner vallas al campo, que están en otro marco mental completamente diferente. Y esto es muy complicado, porque es salir de su zona de confort. Por lo tanto, por eso os decía que el discurso que traigo es una cuestión que tiene que ver con cambios de marcos mentales. Entonces, a tu respuesta, a tu pregunta, lo que es importante es trabajar a muchos niveles, y un nivel es el didáctico, y es poner ejemplos. Y te voy a poner uno de los que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de mi grado de infantil y primaria, yo te hablaré de los de infantil y primaria, trabajamos mucho, por ejemplo, autores de la escuela nueva, ¿no? Pau Vila, Alexandra Galí, etcétera, María Montessori, etcétera, ¿de acuerdo? Les haces una clase magistral, porque no estoy diciendo que las clases magistrales se pierdan. Una buena masterclass es necesaria. Ahora imaginaos que después les montamos una sesión en la que puedan hacer una entrevista a María Montessori. Y alguien me va a decir, ¿perdona? ¿Una entrevista a María Montessori? ¿Una entrevista? Sí, una entrevista. ¿Vosotros sabéis lo que es poder hacer una entrevista a María Montessori o a De Crolí o a Freinet y poder contrastar después en grupos lo que nos ha dicho cada uno de estos
porque es un GPT, no deja de ser un GPT, que lo que hace es simular exactamente, pero poder contrastar y buscar en la biblioteca realmente si lo que te ha dicho es o no es. Por lo tanto, aquí hay una actividad que los alumnos, dejadme que lo diga, flipan. Y esto es revitalizar y resignificar también la presencia con nuestros alumnos en el aula. Y esto dicen, hostia, qué guay. Hemos hecho hoy una entrevista a Quevedo, que además me ha hablado en poesía. Y te los hace consonantes, de 14. Y los he podido contar. Por lo tanto, también les tendremos que ayudar a cómo utilizar cada una de estas herramientas, no todas, algunas de ellas, para que puedan, como te digo, resignificar y revitalizar algunas de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los alumnos ya la utilizan, pero la utilizan sin criterio. Por lo tanto, primero, empoderar, en este caso, a nuestros profesores, y en segundo lugar, que sean capaces también de llevarlo, en este caso, a clase, ¿no? Otro ejemplo. Este lo hacemos con los de plástica, me voy a otro tema. Les ponemos una imagen generada también por inteligencia artificial, y por grupos, fijaos, por grupos tienen que generar el prompt que se acerque más a la imagen que hemos puesto en pantalla. Bueno, pues aquí es una actividad transversal que hacemos con los de plástica, pero también con los de lengua. Porque claro, generar un prompt para que te haga la imagen que hay allí, y gana el grupo que en principio ha sido capaz de generar la imagen más parecida a la que hemos puesto allí. Es saber interrogar una IA, es saber trabajar con el lenguaje, ser muy precisos, ser muy concisos, ser capaces de... Y vuelvo a repetir, cuando acaba la clase dicen, ¿ya se ha acabado? El kairos predomina sobre el cronos. Y yo creo que ahí tenemos un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que igual es el momento de ver la perspectiva de los estudiantes, ¿verdad, María? ¿Cómo lo ves? Venga, te invitamos a que subas. María Navarro es una apasionada de las redes sociales, se define a sí misma, ¿no? De esta forma. Apasionada también de la creación de contenido y el diseño web. Actualmente trabaja como Community Manager y es la presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. Así que, María, cuando quieras. Gracias. Esto me lo... ¿Sí? Ah, vale. Vale, perdón. Bueno, yo en principio tenía la idea de que venía a una mesa redonda, entonces no he preparado ninguna presentación como la que os acaban de presentar, pero he venido a daros un poco el enfoque que tenemos los estudiantes, un poco la visión de cómo estamos viviendo este cambio que sin duda pues, estamos teniendo en la universidad, es algo obvio, no podemos negarlo, y me gustaría empezar por la visión generalizada que tenemos desde hace muchos años, no solo con el tema de la inteligencia artificial, sino en general, nos da la sensación a los estudiantes de que los docentes tienen miedo al cambio. Es decir, nosotros somos una generación muy joven que ya nacimos con teléfonos, nacimos en una sociedad que está en cambio constante, y sí que es verdad que nos da un poco la sensación de que el profesorado le tiene miedo a ese cambio que a nosotros nos sale innato, lo tenemos innato en nosotros y por tanto no nos cuesta. Entendemos que a gente que igual no lo ha vivido desde pequeño, pues le puede costar un poco asumir este ritmo, pero sí que es verdad que nosotros a la hora de ir a clase y aprender con según qué metodologías, pues sí que lo notamos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las presentaciones, las míticas presentaciones que hace 10 años que nos están presentando las mismas, pues podríamos centrarnos un poco por ahí, ¿no? Eso es innovación también. No es, a ver, es que tengo muchos conceptos en la cabeza y me cuesta un poco también sacarlos, pero, por ejemplo, el hecho de
no estoy diciendo que se pierdan las clases magistrales, pero el hecho de, como comentábamos antes, bueno, como comentaba Miquel, coger, por ejemplo, una teoría que podrías dar de forma aburrida, al menos para los estudiantes, que es una presentación y solo hablo yo y nadie más dice nada y solo tenemos que tomar apuntes y luego llegas a casa y te lo estudias y ya te apañarás, se puede transformar y puedes hacer pues, este tipo de actividades, ¿no? Que al final, al ser más dinámicas, hacen que los estudiantes se involucren y que, por tanto, automáticamente, inconscientemente, estén aprendiendo. Es decir, que luego lleguen a su casa y que podamos, obviamente, pues, estudiar y revisar nuestros apuntes, pero que todas esas nociones que de otra manera las estaríamos aprendiendo de cero, porque cuando tú vas a una clase, y por experiencia propia lo digo, y te tienen una hora leyéndote un PowerPoint, pues llega un momento en que desconectas, pero eso nos pasa a todos, estudiantes y no estudiantes. Cuando lo haces de esta manera, sí que es verdad que asumes los conocimientos sin quererlo. Entonces llegas a tu casa cuando vas a estudiar y te cuesta muchísimo menos. Entonces, ya quitando, bueno, poniendo un poco de contexto de la idea que tenemos nosotros del tema de la innovación y un poco el cambio, sí que es verdad, y eso lo hemos visto nosotros en jornadas que hemos hecho también de formación nuestras de CREUP, hicimos una en octubre que una de las líneas formativas era comunicación. Y hablábamos mucho de inteligencia artificial, de cómo podíamos usarla en representación estudiantil. Hablábamos sobre todo pues, de cómo los estudiantes se involucraban en la universidad. No solo en tema de docencia, sino no pasar por la universidad, sino dejar que la universidad, que nos gusta mucho esta frase de los representantes, pase por ti. Entonces hablábamos mucho de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar el rendimiento que tenemos. Yo como representante estudiantil, que duerme poquito porque tiene muchas cosas que hacer, antes que enseñabais un calendario lleno de cosas, nosotros estamos igual, sí que es verdad que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar estos procesos que igual hace 10 años tardábamos 2 horas en hacerlos y que ahora, en media hora, los tenemos hechos y podemos dedicar esa hora y media en hacer otras cosas que no podríamos hacer pues con la inteligencia artificial o con ayuda de otros métodos, ¿no? Entonces, automatizar esas tareas, si lo extrapolamos al ámbito de la docencia, nos puede ayudar también a dedicar más tiempo a la interpretación crítica que hacemos del contenido que nos estáis enseñando, ¿no? No tener que pasarnos, por ejemplo, si hablamos de, no sé, programación, ahora igual estoy abriendo un debate, pero si hablamos de programación, no tener que pasarnos 5 horas buscando dónde tenemos el fallo en el código porque no lo encontramos de ninguna manera y que lo tengamos solucionado en 10 minutos y que esas 4 horas restantes las podamos usar pues, para crear pues, no sé, otras cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que también, y eso es una perspectiva que tenemos los estudiantes bastante generalizada, como os comentaba antes, el tema de la innovación y el miedo al cambio. Está claro que la inteligencia artificial está entrando en las universidades igual que está entrando en la sociedad y no podemos, desde las instituciones universitarias, no podemos ignorarlo. Entonces, creemos que lo más importante, ahora que ya la tenemos dentro, es no luchar contra ella, sino ver cómo podemos cambiar las universidades para que se adapten a ellas y para que todo el mundo esté cómodo. Entonces, yo creo que lo más importante ahora mismo sería rediseñar un poco los modelos de evaluación, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes, cuando llegas a un claustro y hablas de inteligencia artificial, el miedo que todo el mundo tiene es el plagio. ¿Y cómo hago para que no me copien en una práctica o para que el TFG que me presenten no esté el 70% hecho con ChatGPT? Entonces, igual aquí nos deberíamos replantear si las metodologías que estamos usando y las maneras de evaluar que tenemos son las que nos reclama actualmente la sociedad. Porque llegar a un examen que te hagan 4 preguntas teóricas y que tengas que explicar, obviamente hay grados y asignaturas y temáticas que se tienen que hacer así porque se tienen que saber y son conocimientos que tenemos que tener unas bases luego para poder evolucionar dentro de nuestra carrera laboral. Pero sí que es verdad que hay otras asignaturas, por ejemplo, que también se hacen así y que se podrían enfocar de otra manera. En países nórdicos, por ejemplo, se usan mucho, o sea, se hacen mucho exámenes orales, que a la vez que
estás haciendo que los estudiantes, obviamente, pues estudien porque tienen que tener esos conocimientos para poder pasar el examen, también estás potenciando la competencia transversal que es la oratoria, que creo que también es muy importante porque nos gusta hablar mucho de las competencias transversales, pero luego la sensación que tenemos nosotros es que se nos dan asignaturas transversales, ¿no?, de materia transversal que podemos cursar o no, no pasa nada, porque nosotros, por ejemplo, como representantes estudiantiles, tenemos cubiertos los créditos de materia transversal de sobrísimas, entonces igual no tenemos tiempo para ir a esas asignaturas o a esas conferencias o lo que sea, y nos perdemos esa parte de competencias transversales que tan importantes son hoy en día a la hora de irte luego al mercado laboral. Entonces, creo que también el hecho de usar inteligencia artificial nos puede permitir enfocarnos en otras competencias transversales, como os decía, ¿no?, que luego, a la hora de entrar en el ámbito laboral, nos puede servir como una ventaja, o sea, va a ser para nosotros una ventaja competitiva respecto igual a otras generaciones que no lo han vivido y que no han sabido trabajar con esta tecnología. Sí que es verdad que, a ver, como tal, en el tema laboral, la inteligencia artificial está en la sociedad y cada vez está más presente en todos lados. Si la empezamos a trabajar desde la universidad y la implementamos, es mucho más fácil que nosotros los estudiantes, cuando nos enfrentemos a nuestro futuro laboral, nos resulte mucho más fácil encajar. Porque en la mayoría de trabajos, y ya ahora os hablo a título personal, que yo lo he vivido, con la inteligencia artificial yo he notado una mejoría en mi trabajo increíble. O sea, yo lo que hacía hace 2 años en 3 horas, ahora lo tengo hecho en 1. O sea, yo creo contenidos, o sea, planes de contenido de un mes, los tengo creados en un día. Y hace 3 años eso era impensable. Entonces, también nos da esa eficacia y esa eficiencia que tanto buscamos nuestra generación. Nuestra generación queremos las cosas para ayer, rápidas, somos de los que vemos un vídeo y en 10 segundos nos hemos aburrido. Entonces, necesitamos también estas herramientas, ¿no?, que nos ayuden a, pues lo que decía, automatizar procesos, a fomentar aprendizaje colaborativo, a también podernos centrar en otros ámbitos como podría ser el trabajo en equipo y que no nos centremos tanto en la parte de tenemos que sacar esto solos y te tienes que pasar 10 horas delante del ordenador, sino lo puedes sacar y a partir de lo que has sacado, entonces contrastar los resultados, poder hacer también un trabajo de investigación a partir de eso, ¿no? Entonces, bueno, mi idea también era un poco que vosotros tenéis una percepción y nosotros sabemos que en muchas ocasiones es diferente a la nuestra, entonces también me gustaría que me lanzaseis preguntas de igual pues pensamientos que vosotros tenéis que creéis que pueden ser diferentes o que podemos tener nosotros diferentes como estudiantes. Me gustaría también un poco saber vuestra opinión respecto a, igual algunos pensáis que he hecho alguna barbaridad, entonces también me gustaría saber un poco qué pensáis en relación a lo que he dicho. Sí, hay una mano allí levantada, Ana. No has dicho ninguna barbaridad. A ver, es que con todos los cables y las cestas es imposible. Ya llegó. Bueno, hola, buenos días, de la U Ramon Llull. A ver, yo creo que el reto justamente no es si la inteligencia artificial sí o la inteligencia artificial no. Justamente vemos claro que la inteligencia artificial sí. Yo creo que aquí lo que estamos planteando es la inteligencia artificial cuándo, justamente, ¿vale? Yo ahora solo voy a citar una palabra que has dicho que a mí me ha chocado bastante, que dice, los países nórdicos, por ejemplo, hacen muchos exámenes orales. El examen oral justamente es un modelo muy evaluativo de a ti persona, pero sin asistentes, justamente. Es decir, yo creo que todo el mundo en esta sala sabe que todo el mundo está utilizando ahora mismo los asistentes, pero el examen oral te van a evaluar a ti, no a ti con el asistente. Por tanto, a esta comunidad que representas y que realmente dices, es que tenemos nuestras inquietudes y dicen que realmente en nuestro sector laboral nos van a evaluar, pero también con el asistente. Pero ahora mismo te estás diciendo, no, yo quiero que me evalúen sin asistente. ¿Qué hacemos ahora? Vale.
Vale, yo lo enfocaba un poco más al miedo que tienen algunos docentes, por ejemplo, en cuanto dan temarios totalmente teóricos. Es decir, hay una teoría que tienes que saberte para luego poder cursar otras asignaturas que tienes en tu grado, porque lo tienes que saber sí o sí, porque son competencias y son contenidos que para desarrollar el trabajo que quieres desarrollar los necesitas. Entonces, una manera de evaluarlos, por ejemplo, podría ser un examen oral, pero no me estaba refiriendo a que todos los exámenes fueran orales, ni mucho menos. De hecho, estamos súper a favor de usar pues, ChatGPT, por ejemplo, como soporte a un examen, porque nos puede agilizar, pero claro, aquí tendríamos que cambiar también la metodología y cómo se enfoca ese examen, porque no puedes hacer una pregunta teórica que te puede responder ChatGPT. Entonces, tienes que igual, a partir de una pregunta teórica que puede ayudarte ChatGPT, a partir de esa respuesta, tú desarrollar ese pensamiento crítico que deberíamos tener nosotros como estudiantes y de allí sacar unas conclusiones y sacar algo más, ¿no? Ir más allá de esa teoría que nos da la sensación de que llegamos al examen, ¿no? Que es un pensamiento bastante generalizado de llegar al examen, vomitar todo lo que has estudiado la noche anterior y me voy y me olvido, ¿no? O sea, un poco así. ¿Alguna otra cuestión que queréis comentar? David. Es lo único que están grabando y para que la... Igual es más fácil si te... Ponte ahí. Porque se está grabando y así... En la presentación anterior hemos escuchado a un profesor que ha hablado de formación, ¿no? Para utilizar estas tecnologías. ¿Tú crees que los nativos digitales necesitáis formación para acceder a la inteligencia artificial o haríamos un poco el ridículo si hacemos un curso para enseñar inteligencia artificial a la gente de tu generación? Vale, definitivamente, o sea, un sí rotundo. Nosotros sabemos utilizar la tecnología y eso está claro, porque hemos nacido con ella. Y la evolución, o sea, nosotros vivimos constantemente en esa evolución y estamos inmersos en esa. O sea, antes de que salga ya sabemos que va a salir, por tal. Pero sí que es verdad que la usamos mal, o sea, es un peligro. Entonces, creo que si lo implementamos, estaría bien que en cada asignatura se nos enseñe a cómo tenemos que utilizarla. Es decir, nosotros sabemos que la tenemos, sabemos usarla, pero la usamos mal. O sea, tampoco sabemos todo lo que nos puede dar y todo lo que nos puede aportar esa inteligencia artificial. Entonces, es muy importante que, y aquí ya lanzo un reclamo a los docentes, es muy importante que desde el profesorado también se nos den esas herramientas, ¿no? Para nosotros poder desarrollar ese pensamiento y esas habilidades tecnológicas que nosotros ya tenemos. Es decir, con nuestras habilidades tecnológicas y vuestro conocimiento se puede crear algo muy guay. Pero claro, tiene que estar también esa implicación tanto por parte del estudiantado, que es complicado, es muy complicado, como por parte del profesorado. Pero sí, definitivamente sí que es necesaria. Yo creo que la formación es necesaria para todos, ¿no? Eso yo creo que ha quedado claro a lo largo de estos días. Última pregunta, y porque vamos muy mal de horario. Hola, Ricardo de la UNED. Estamos hablando todo el rato en todas las sesiones que son herramientas que evidentemente necesitan, lo ha dicho la ponencia de antes, que lo que te genera la IA no es la versión final, sino que tiene que supervisarse, revisarse, etcétera, etcétera, constantemente, ¿vale? Eso al final necesita una capacitación, incluso en la transparencia también había una de antes que decía que, vale, que si no entiendes de un tema, utiliza esta, si entiendes de un tema, utiliza esta, tal. A mí lo que me preocupa es, con respecto a los estudiantes y la adopción temprana en el uso de estas tecnologías, es que no se hayan adquirido las competencias que yo creo o que veo que son previas para luego poder utilizar esto. Y pongo el ejemplo, se ha hablado de las
manifestaciones que hubo por el uso de la calculadora en 1900 algo, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy viendo los colegios, en los niños pequeños, los primeros les tiran 2 o 3 años haciendo libros de cuentas y sumas, restas, multiplicaciones, y cuando ya lo dominan, pues un día dicen, vale, habéis pasado a nivel 2 y os entregamos la calculadora, ¿vale? Entonces, esto pasa un poco lo mismo, o sea, los estudiantes tienen que adquirir una serie de competencias previas a utilizar antes esto, o sea, los chavales tienen que aprender a redactar un texto, a ser capaces de plasmar sus ideas en una redacción escrita y que lo escrito sea coherente y tal, no sé qué, porque si se saltan ese paso y le dicen a la IA, escríbeme un tal, ya se han saltado el paso, no tienen las competencias necesarias, ¿vale? Entonces, es el riesgo que yo veo en cuanto al proceso de en qué momento le dejamos a un estudiante utilizar estas herramientas de IA cuando haya adquirido las competencias suficientes para el mismo ejemplo de la calculadora, o sea, ya los niños se saben todos de la tabla de multiplicar de memoria y tal, y ya utilizas la calculadora. Pues es algo parecido. Es algo que me preocupa. Tengo una hija adolescente, ¿vale? Que tengo la duda, efectivamente, si de enseñarle tal, porque no la veo todavía con las competencias suficientes como para que sea capaz de hacer una reacción, un trabajo de estos que mandan los institutos, etcétera, etcétera. Sé que si le enseño a utilizar estas otras herramientas, quizás me salte el paso y ella no sea capaz de adquirir esas competencias. Es mi... Sí, vale, totalmente de acuerdo contigo, pero hay otro problema añadido aquí, y es que no solo estamos hablando de la universidad, estamos hablando de la sociedad en general. Vale, yo tengo un hermano que está ahora en primero de la ESO, y yo entiendo totalmente lo que tú dices y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que si no les enseñamos a usarla bien, la van a usar mal, independientemente de que les ayudemos o no les ayudemos, o les enseñemos o no les enseñemos. Yo tengo un hermano que está en primero de la ESO y yo no había hablado con él nunca de ChatGPT. Y el otro día entré en su habitación mientras estaba estudiando y vi que estaba haciendo los deberes con ChatGPT. Y que no era el único, porque estaban conectados por videollamada con los de la clase y estaban todos los de la clase haciendo los deberes con ChatGPT. Entonces, no es tanto, yo creo, el plantearnos si les debemos enseñar o no, sino cómo les enseñamos. Porque es que, queramos o no queramos, esto está en la sociedad. Y es el pan de cada día y es que, o sea, es que lo tenemos súper presente y todo el mundo lo tiene súper presente. Entonces, yo creo que no es tanto el hecho de enseñárselo o no enseñárselo, porque aprenderlo lo van a aprender igual. El problema es que si lo aprenden solos, igual lo aprenden mal. Entonces, yo creo que es más el hecho de saber cómo se lo enseñamos o cómo lo enfocamos, que no el hecho de plantearnos si se lo debemos enseñar o no, porque aprenderlo lo van a aprender. Entonces, igual si lo aprenden solos, si lo aprenden mal, luego, a la hora de enseñárselo a una edad ya más tardía, igual nos cuesta más que asuman que lo tienen que usar como medio y no como fin. No sé si me explico. No, sí, te entiendo, o sea, te entiendo perfectamente, sí, pero, o sea, a eso me refiero, que si no les, o sea, a ver, obviamente habrá gente que no lo use, pero hay muchísima gente, muchos jóvenes, muchos estudiantes de la ESO, bachillerato, que saben lo que es ChatGPT y que saben lo que más o menos les puede aportar. Entonces, si no les enseñas a usarlo, igual lo usan mal, y les enseñes o no, igual te hacen la redacción igual con ChatGPT y no aprenden a hacer la redacción. Pero claro, luego se encuentran en el examen que no saben hacer una redacción. Que para eso tenemos también pues, la formación obligatoria, que es la ESO, luego tienes el bachillerato o formación profesional antes de acceder a la universidad. Yo creo que cuando llegamos a la universidad ya nos deberíamos empezar a plantear que somos personas adultas, o deberíamos serlo. Porque si en 4 años nos tienen que preparar para entrar en el mundo laboral, yo creo que nos tienen que preparar en todos los ámbitos. Y no tratarnos como bebés cuando estamos en primero. Porque se supone que con 18 años deberíamos saber hacer una redacción, deberíamos saber analizar un texto, porque para eso nos vamos a selectividad y tenemos comentarios de texto, porque se supone que sabemos analizar un texto y tenemos
parte de redacción porque se supone que sabemos hacer redacciones. Entonces, yo entiendo el punto, pero también entiendo que según las competencias que hay o que se deberían adquirir en cada curso, pues deberíamos llegar a la universidad ya con esas competencias asumidas. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a María y a Miquel Ángel, que no te hemos aplaudido. Muchas gracias.